Qué privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana, amados. De veras que este fin de semana ha sido un increíble refrigerio para mí, para mi esposa Diana. Increíble, lo necesitábamos y gracias les doy a los pastores. Tomás y todos los otros pastores de la congregación son buenos amigos de nosotros. Los amamos y los hemos conocido por muchos años. Y es tan lindo estar aquí en la congregación de los santos con ustedes. Conozco a muchos de ustedes, a muchos no conocemos y eso es bueno. que avanza, que el pueblo de Dios no se detiene, que seguimos hacia adelante. Y ciertamente es algo especial cuando podemos nosotros como comunidad, juntos, como estamos en esta mañana, poder meditar juntos en cosas que ciertamente, con seguridad, Dios quiere que las meditemos. Es más, no solo meditarlas, pero que con el enfoque que Dios quiere traer en nuestras vidas, que penetre y tome un lugar central en nuestras vidas, como debe tomar la palabra de Dios. Amén. Que no solamente debe ser algo como decimos allá, on the periphery, en las esquinas, en lugares distantes, pero que ella tome un lugar central en nuestras vidas es más que importante para todos nosotros. Y es con eso que yo vengo en esta mañana. Me he sentido tan refrescado que quiero refrescarles. ¿No? Me he sentido tan bendecido que quiero ser bendición para ustedes. Y para eso solamente el Señor es suficiente. Amén. Y es por eso que vamos a ir a su palabra en esta mañana. Yo les voy a pedir que vayan al libro de Judas. Vamos a ver los primeros 7 versículos en este libro de Judas en esta mañana. Si fueran tan amables, amados. Déjame abrir esto. A mí me gusta ser claro cuando comparto algo. Y de aquí del inicio quiero decirle muy simple. Esto es una exhortación. No se asusten. Hay muchas maneras donde el Señor le place traer exhortaciones a nuestras vidas. Una de las más bellas que yo experimenté en mi juventud era cuando yo era ya un joven adulto y estaba yo como cualquier joven adulto en esa época de su vida donde no estamos bien orientados. Y conocí al Señor desde joven, desde 7 años, pero ahí estoy en mis 20, esa etapa donde uno está como descubriendo cosas y por supuesto el mundo está alrededor que nos quiere agarrar. Y yo me acuerdo que algunas veces yo de la universidad llegaba tarde a la casa y mi padre, que era tan sabio en esto, cómo amonestar. Yo me tiraba a la cama cansado, a saber qué tipo de vida estaba yo viviendo, porque no estaba sometido al Señor como yo sabía que debía ser. Y él venía y se sentaba. Yo era humildemente como vivíamos. Yo vivía en el garaje de la casa, ¿no? Y lo habían preparado como un cuarto. Habían escalones que bajaban ahí. Y él venía y se sentaba en esos escalones y me empezaba a hablar, a ministrar, a exhortar de tal manera bella, porque no tenía yo que ni responder. Es más, yo me hacía el dormido. Pero esas palabras penetraban, llegaban. Y es lo que yo deseo que pase aquí en esta mañana, que nosotros al oír la palabra de Dios, que oigamos al Señor penetrar nuestros corazones y que podamos decir, sí, amén, Señor, lo que tú dices es cierto. Es cierto de mí, es cierto de ti, es cierto de todos nosotros. Necesitamos oírte y necesitamos, Señor, permitir que tu palabra tome el centro en nuestras vidas. Pero antes de comenzar, yo le pedí permiso al pastor Tomás de hacer esto. En la iglesia nuestra en Atlanta hemos hecho esto. En septiembre lo comenzamos este año. Y es que le pedí a la congregación, y te pido que tú lo hagas hoy. Tengo permiso para hacerlo, así que tú tomes un momento para meditar de 1 o 2 nombres, a lo menos, de vidas que tú conoces, en algún sentido, que esas vidas, hasta el nivel que tú sabes, no tienen una relación con Jesucristo.
Que tú sabes que pueden aún profesar fe en Cristo algunos, quizás, pero tú sabes que algo está mal. O quizás tú sabes que no conocen, no han oído, rechazan. Quizás vidas que tú ni sabes su estado, pero tú tienes algún sentido en que no conocen a Jesucristo. Y habiendo considerado esos nombres, yo te pido que tú o lo grabes en tu teléfono o en tu Biblia, en algún papel, que no sea algo que te olvides después de este día, pero que se quede grabado ahí, porque yo creo que Dios es bueno y glorioso, y que tomando este minuto para pensar en ello, Él por su Espíritu Santo sabe por quién tú y yo debemos estar intercediendo, orando, específicamente para que ellos también vengan a Cristo, para que ellos también oigan la verdad y respondan a la verdad. Está comprobado, amados, que orar por la salvación de alguien de manera específica, por nombre, es mucho más directo y efectivo que orar en general, por muchos. Que Dios te use en esta vida para que uno, dos o más lleguen al Evangelio, conozcan a Dios. Hermanos, eso es magnífico. Lo cantábamos en esta mañana. Claman ángeles santo y clama la creación santo. Exaltado, ¿no? Dios santo, santo por siempre. Y yo me imagino que en un día estaremos ahí. Y dice también otro cántico que cantamos esta mañana: sus voces escuchad ante el mar de cristal, y sus coronas rendirán y le alabarán. Y que nosotros podamos ser testigos de aquellos que quizás hoy no le conocen, pero que en aquel día estarán con nosotros. Y que podamos decir: Dios me usó con ese hermano. No para mi gloria, porque rendirán sus coronas. Pero Señor, tú lo hiciste. ¡Wow! Qué glorioso es nuestro Dios. La palabra dice: si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. No lo dije yo, lo dijo la palabra. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, del Señor: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y eso es un mandamiento simple, un mandamiento directo, un mandamiento central. Y amar a nuestros hermanos no es simplemente pensar de ellos y hacer cosas buenas para ellos. Debemos nosotros ser vidas que nos entregamos, no solamente aquí por la comunidad de santos, porque todos necesitamos ayuda en nuestro caminar, pero también consciente de que hay muchos que no han comenzado a caminar, que Dios tiene que rescatar. Así quería comenzar en esta mañana, y entonces lo que quiero hacer ahora es leerle algo que creo que es increíble, después de hacerle una pregunta. Esta es la pregunta: ¿tú puedes oír el sonido de los que se pierden? ¿Tú puedes oír el sonido de los que se pierden? Estoy hablando de los que mueren sin esperanza. Les leo algo, si me lo permiten. Cuando el Titanic se hundió, 1,500 personas quedaron en la superficie de las aguas. Algunos eran cuerpos sin vida y otros estaban luchando en las aguas heladas, esperando que un bote salvavidas regresara a ellos para ayudarle. Fue el sonido de los gritos de estas pobres almas lo que perseguiría a los sobrevivientes del Titanic por siempre. Algunos ejemplos: pasajero de primera clase, coronel Archibald Gracie, dice esto: los gritos agonizantes de muertos de más de 1,000 gargantas, los gemidos de los que sufren, los alaridos de los aterrorizados y el terrible jadeo de quienes se ahogan. Ninguno de nosotros
lo olvidará hasta el día de nuestra muerte. Los sonidos de las personas que se ahogan son algo que no puedo describirles y nadie más puede. El sonido más terrible que hay, un silencio terrible que le sigue. Dice Eva Hart, pasajera de segunda clase. Frankie Goldsmith, un hombre que tenía 9 años, era un niño cuando hundió el Titanic, que estaba con su padre y con su madre, y él y su madre sobrevivieron. Su padre murió esa misma noche. Frankie y su madre, al regresar, se instalaron en Detroit, Michigan, en los Estados Unidos, donde él creció cerca del estadio de pelota de los Tigres. Y Frankie dice estas palabras: cada vez que jugaban los Tigres en el estadio, el ruido de la multitud le recordaba del sonido de los gritos de las víctimas del Titanic mientras luchaban en el agua. Por lo cual Frankie, él tenía varones, hijos, y nunca pudo llevar a sus hijos al estadio que estaba a la par. Hermano, la razón que comienzo así es porque Dios sí oye esos gritos, amén. Él sí vino a este mundo para alcanzar esas vidas. Y estamos hablando aquí de algo que es muerte natural, pero Dios sabe que la muerte no es simplemente natural, amén. Y nosotros también. Estamos hablando de algo horrendo, que se pierdan y que nunca tengan entrada a los cielos, que nunca glorifiquen a nuestro Dios, y que canten cerca de ese mar de cristal y que alaben el nombre de Dios. Nosotros se nos han encomendado algo importantísimo, y es de eso que Judas nos habla aquí en este capítulo. No es el centro, pero es una parte central. La parte central se encuentra en el versículo 3. Dice: he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe. Quiero leer el versículo 1 hasta el 7. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados en Dios, que algunas veces es traducido santificados en Dios, y tercero, guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Versículo 3, amados, por el gran empeño que tenían en escribirles acerca de nuestra gran y común salvación, aquí está: he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado. Versículo 4. Voy a brincar al versículo 5. Ahora quiero recordarles a ustedes. Aquí está parte de su exhortación. Recordarles, aunque definitivamente lo saben todos, que el Señor, habiendo salvado al pueblo en la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza a aquellos, puesto en ella que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Padre, yo te pido que tú uses esta palabra de Judas para nosotros en esta mañana en una manera, Señor, gozosa, llena, Señor, del poder y la manifestación de tu corazón para tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo exhortado por ti, que te oigamos y podemos, Señor, servirte y honrarte en aquello que tú nos hablas. Esto pedimos juntos en el nombre de Cristo. Amén.
el mensaje este no es complicado, es bastante simple. Hay solamente 3 cosas que estoy interesado en dejar con ustedes. Y no es nada que tú quizás no has oído, lo dice aún Judas. Él nos dice, y ustedes ya saben estas cosas. Por supuesto, usualmente así son las exhortaciones. Es lo que sabemos, pero hemos un poquitico olvidado. Y Dios, en su infinito amor, manda manera que nosotros seamos despertados a ello nuevamente. Y aquí Judas, el servidor de Dios, está sirviendo aún en esta capacidad para nosotros. Son 3 cosas simples. Primero, se lo digo de antemano, Él nos habla de la condición permanente que nosotros tenemos. Nosotros somos del Señor, amén. Segundo, Él nos va a exhortar en una manera simplemente diciendo, tenemos que contender por esta fe. Y esto es un reto para nosotros. Y Él termina entonces dándonos 3 ejemplos de esta realidad en una forma que todos necesitamos oír. Advertencias. Una advertencia, digamos, con 3 evidencias. Así que quiero que consideremos lo primero que se encuentra en el versículo 1 principalmente. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios, Padre, y guardados para, ¿cómo dice? Para Jesucristo. Quiero que notes una cosa que creo que no pensamos mucho, pero es que la condición nuestra que hemos creído es permanente. No es temporal, no es si hacemos bien o no hacemos bien, no es si somos fieles o infieles. ¿Verdad que podemos ponernos muchos en la categoría de infieles? Si somos sinceros, ¿no? Que no hemos, como dice la palabra, lo que debíamos hacer, ¿no? Aun cuando lo hagamos, somos siervos inútiles, porque solamente hicimos lo que debíamos haber hecho. Y eso es fidelidad. Imagínate que la mayoría de nosotros no sabemos qué hacer con lo que tenemos y estamos batallando por cosas que quizás no tienen mucho significado. Y lo que de veras debemos hacer muchas veces no le ponemos atención. Pablo luchaba con esto diciendo, hago lo que no quiero y lo que no quiero hacer es lo que hago. Y tengo el problema. El problema que tú tienes, que yo tengo, lo tenía Pablo, lo han tenido todos los siervos de Dios. Pero mira lo que dice este versículo. Hay algo permanente en la obra de Dios. Y es que Él nos ha llamado. Somos llamados de Dios, ¿no? Nos llamó a esta gran salvación. Tú no viniste a esto porque tú estabas interesado o tenías una buena capacidad para responder a Dios. Él en su llamado te abrió el corazón, te abrió la mente, depositó vida, te sacó de la tumba. Lo que Él hizo en llamarnos requiere muchos sermones para describir cómo Él nos ha llamado de este mundo, nos ha sacado fuera de este mundo. Como ya no somos de este mundo, amén. Y eso es permanente. Estamos hablando simplemente de la condición permanente del creyente. Así comienza Judas. Porque antes que tú exhortes a una persona, es bueno tú decirle, mira, pero esto no va a cambiar. Esto es cierto. En esta área tú tienes que hacer cambios, pero esta área la ha hecho Dios. Y es real. Y debemos notar, hermanos, que la simpleza y también la grandeza de estas 3 palabras que quiero dejarles, que las pone aquí él. La primera es ser llamados. Estamos hablando de obtener esta salvación eterna. Ser parte del reino de los cielos, parte del reino de Cristo. Ser hermanos en la fe. Ser vidas que verdaderamente han sido amadas y rescatadas por nuestro gran Salvador. Y para el creyente esto nunca cambiará. Llamados. Pero también dice algunas versiones amados en Dios. Otras versiones dicen santificados en Dios. Y me imagino que estas 2 cosas están bien conectadas. Porque ser amado y ser santificado son muy similares. Porque ser santificado no es que nosotros seamos perfectos todavía. Vamos a ser perfeccionados un día. Pero que Dios nos ha apartado a Él. Ha comenzado la obra en tu vida y en la mía, desde lo que hemos creído, a amarnos de tal manera que seremos transformados. Él es bueno. Y así comienza Judas. Esta es nuestra condición permanente. Tú y yo tenemos algo increíble, hermanos. Y nadie nos lo puede quitar.
Hemos sido llamados, hemos sido amados y santificados. No, estamos hablando de que nosotros somos vidas apartadas de las cosas profanas y dedicados al Dios Santo. Nosotros somos vidas consagradas para con Dios. Somos instrumentos de Dios. Y es en las manos santas de Dios que somos utilizados. Dedicados para con Dios. Y entonces la tercera cosa que él dice, no solamente llamados y amados y santificados, pero la tercera es guardados. Y de esto hablará más Judas, pero es muy lindo. Amados, ¿quién nos separará del amor de Dios que se halla en Cristo? Y entonces hay una lista de ni esto, ni lo otro, ni enfermedad, ni pestilencia, ni dolor, ni aun la muerte. Nada nos puede separar, guardados para Jesucristo. Y me gusta como lo dice, para Jesucristo, porque somos la novia, amén. Somos su novia. Y nosotros, porque tenemos a nuestro Rey, nuestro Salvador Jesucristo, nuestro amo, nuestro esposo, Él nos guarda. Y hemos sido guardados para Él. Y eso así como comienza Judas, no es complicado. Él nos protege de pérdidas, de cualquier dificultad. Puede implicar protección temporal o en algún momento, o protección natural o física, o protección eterna. En todo sentido, Él nos guarda. No hay nada que no está bajo de su control y autoridad. Y si pasa algo que no nos gusta, no te preocupes, Él sabe lo que está haciendo. Pero aquí Judas comienza con esta realidad. Y como resultado, hermano, expresa su bendición a estos oyentes. Misericordia y paz, amor, o sean multiplicadas. Es suficiente que el estado permanente de nosotros como creyentes está establecido y aquí nombrado brevemente aquí por Judas. Pues Judas entendía esto. Él introduce que él es hermano de Jacobo, ¿no? Y siervo de Jesucristo. Y sabemos que él es, a mí me gusta decir, medio hermano de Jesús, ¿no? La misma madre, pero no el mismo padre, ¿no? Él nació de José. Jesucristo nació de su Padre Celestial. De ahí vino al mundo. Y él no descubrió esto, hablamos de Judas, hasta después de la resurrección de Cristo, cuando llegó a ver que lo que había sido su hermano a medio no era solamente un hombre, sino era Dios. Y vino a los pies de su hermano medio, de su Salvador Jesucristo. Así que cuando él habla, él tiene derecho para hablar, porque él sabe lo que es estar en el otro lado, de negar, de no conocer, de no creer. Y él sabe lo que es llegar a los pies de Cristo. Amados, como resultado que somos llamados, como resultado que somos amados, santificados, guardados, podemos nosotros confiar. No en nosotros mismos, sino en aquel que nos llamó, santificó y guardó de este mundo y de su destrucción. Y nos ha apartado para esta gran salvación eterna en Cristo Jesús. Tú lo sabes y yo lo sé. Y Judas sabe que lo sabemos. Por eso dice, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación. Él tenía un deseo de hablar de esta salvación. Me imagino que era un predicador que quería levantarse a predicar de esas grandes y preciosas verdades que nos dio a lo menos 3 de ellas ahora mismo. Pero dijo, pero tengo que hacer algo diferente. Dice, he sentido la necesidad de escribirlos, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Que es lo segundo que dejo con ustedes, hermanos, y esto es una realidad específica e importante. Contender por la fe es un reto para todos nosotros. ¿No es cierto? Y lo sabemos, este caminar no es fácil. Tiene muchos desafíos. No solamente mantenernos en el caminar, que por supuesto no podemos mantenernos, es el que nos mantiene, pero tenemos nuestra responsabilidad en el asunto.
pero ayudar a otro que llegue a este camino y que también anden. Eso es un gran reto. Amados, por el gran empeño que tenía, he sentido la necesidad de escribirlos y exhortarlos a contender ardientemente por la fe. La palabra contender es básicamente luchar, es combatir, es pelear, es lidiar, es batallar por la fe. Ahora, me imagino que hay más de una manera de ver este pasaje, porque me imagino la forma que lo ha escrito Judas abre la puerta para entender toda la amplitud de esta idea de combatir o contender ardientemente por la fe, ¿no? Nosotros aquí estamos para ser instruidos por Dios, ¿no? Guiados. Necesitamos ahí también fervientemente animarnos y fortalecernos los unos a otros para andar y continuar en esta fe. Eso es parte de lo que él está diciendo. Pero también parte de esta labor es que nosotros llevemos a otros a conocer esta verdad. Es muy fácil en la casa y la comunidad de los creyentes sentarnos y oír la palabra de Dios y fortalecernos. Y es no solamente fácil, pero lindísimo. Mirá cuán bueno y cuán maravilloso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Verdad que es lindo estar aquí? Pero hermanos, afuera de esas puertas no se habita en comunión. No es hermoso. Es terrible lo que está allá afuera. Y Dios no nos llama a quedarnos aquí solamente. Nos llama aquí para recibir, pero también nos llama allá, id. Y que nosotros podamos sentir el peso de la realidad de estar involucrado en esta acción gloriosa, este reto de contender. Es utilizar nuestras energías. Esta palabra significa ser llamados a contender ardientemente por la fe, que debemos hacer a lo menos dos cosas específicas. Y la primera ya te la dije, estar involucrado en esta acción. Nosotros debemos estar en un labor, ¿no? Porque vidas crean, oigan el mensaje. Él envió a sus discípulos en diversas maneras, en diferentes tiempos, y entonces nos dio el mandato a todos nosotros de hacer igual, de ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas que Él nos ha enseñado, bautizándonos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dio una promesa lindísima, y Él está con nosotros. Es más, yo quisiera decir que Él está más con nosotros en esos momentos que quizás en otras cosas. Porque en esos momentos está ocurriendo lo más importante, que las vidas están siendo rescatadas. Igual que nosotros fuimos rescatados un día. Es decir, hermanos, nosotros debemos luchar, contender por la fe y debemos preocuparnos si estamos actualmente luchando, contendiendo por la fe. No solamente debemos hacerlo, ¿cierto que debemos hacerlo? Pero también debemos preocuparnos si estamos haciéndolo. Eso es lo que es una exhortación. ¿Tú sabes lo que debes hacer? Hazlo. Y si no lo estás haciendo, ¿por qué? Que sintamos el desafío glorioso, amoroso, ¿no? ¿Cuánto nos ama el Señor? Y no es que nos ama solamente porque Él ama al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. De tantas millares de gente, Él también ha determinado rescatar. Y nos ha concedido a nosotros un privilegio grandísimo. Esto que te quiero citar viene de un hombre llamado Hudson Gordon. Dice así: podemos hacer más que orar después de haber orado, pero no podemos hacer más que orar hasta que hayamos orado. Es decir, después que hemos orado hay muchas cosas que debemos hacer, pero si no hemos orado, no hay nada más que hacer sino orar. Y quiero dejar contigo una realidad. Si es que Dios te va a usar a ti para que tú seas un utensilio en sus manos, para que otros vengan a la fe en Cristo, esto comienza aquí, orando. Por eso le pedí que tomen esos nombres, 1 o 2 específicos. Si tú oras por aquellas vidas que Dios ha puesto en tu corazón, es el primer glorioso y principal paso. Más importante que quizás cualquier otra cosa, porque podemos tratar muchas cosas y seguro que debemos hacer muchas cosas. Pero esto es principal. Si no hay carga, todas las cosas que hagamos, hermanos, no van a
a funcionar como quizás quisiéramos. ¿Conocen de John Wesley? Él dijo esto, no estoy seguro cómo lo dijo y qué idea, pero él dijo, Dios no hace nada más que responder a la oración. No estoy seguro que estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Y él dice, no solamente Dios no hace nada más que responder a la oración, por lo tanto la oración no es una opción, sino es una necesidad. Y en eso estoy de acuerdo. Nosotros no podemos tomar la oración como una opción, y especialmente en esto. John Wesley creía que el mandato de orar sin cesar era un mandato divino para que el pueblo, nosotros aprendiéramos a depender de Dios. Aprendiéramos a pedir por su gracia. Dios, haz lo que solamente tú puedes hacer. Eso es lo que creía John Wesley. Aún más, él creía que debemos orar por la gracia de Dios, siendo fortalecidos por esa gracia constantemente, orar sin cesar. Y creo que eso viene quizás de las palabras de Pablo a Timoteo. Hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Para que otras vidas conozcan, hermanos, esto no es misterioso ni es milagroso. Es que Dios nos ha encomendado un labor, y esa labor comienza con nosotros saber lo que debemos hacer, y comienza con orar. No orar como quizás oramos en otros momentos, no orar de una manera general, no orar con intenciones de llenar el salón con nuestras palabras, pero no llegar al corazón del asunto. Orar, hermanos, en este caso intercediendo. Tú sabes que y esto lo compartí con el pastor Tomás este fin de semana, la gente generalmente ora por necesidades físicas más que cualquier otra cosa. Si tú vas a una reunión de oración, ¿verdad que todos tenemos cuerpos débiles? Y si tu cuerpo está bien, tú quizás tienes un primo, una tía, un hermano que está pasando por algo. Y es bueno que oremos por esas necesidades importantísimas. Pero tengo un pastor hermano allá en Atlanta, se llama Steve Parr, doctor Steve Parr, dirigente de una comunidad gloriosa de pastores que ha juntado, que están enfatizando y dedicándose a lo que es que muchos se han alcanzado para Cristo. Y oyendo él decir estas palabras que dejo con ustedes, me empezaron a llamar a entender algo muy importante. Él dijo, ¿saben cuando se trata de orar? Oramos por los enfermos. Y noten que oramos por los enfermos y deberíamos hacerlo, pero aquí están las palabras. Oramos con más fervor por mantener a los salvos fuera del cielo por un poquitico de tiempo, que para mantener a los perdidos fuera del infierno por la eternidad. Wow, eso me despertó a mí. Porque está bueno que oremos por nuestras necesidades. Y Dios nos ha llamado a hacer eso. Pero hay algo, hermanos, que de veras tiene un nivel de implicación que es gigantesco. Que podamos aprender a hacer esto también. A hacer lo otro, no dejar de hacer eso, pero que esto también sea incluido en nuestras vidas como algo real y certero, es de gran importancia, hermanos. Eso es una gran declaración. Necesitamos orar no solo por nuestras familias, no solo por los enfermos, los que conocemos, no solo por las misiones y por los pastores y las funciones de la iglesia, no solo por los pobres. Hagamos todo eso sin fallar de hacer también esto que estamos hablando en esta mañana. Necesitamos orar por las personas que no conocen a nuestro Salvador. Esa es su exhortación. Esto no es complicado, ya lo sabemos. Es un reto de contender, es un reto para aprender a orar, es un reto para interceder bien. Es un reto, hermanos, para los que conocen a nuestro Dios, que saben que lo único que puede hacer es esto. Pero Dios puede, a través de ese reto de nosotros decir, Señor, voy a tomar esto en serio. Yo voy a comenzar a orar por aquellas vidas, 1, 2, 3, las que Dios ponga en tu vida. Y que a través de eso Dios empieza a hacer cosas en tu vida y encomendar el camino de esas vidas, porque Él sabe lo que está haciendo. Este año tuvimos una situación en el barrio donde yo vivo, porque el perro que yo tengo es muy, ¿cómo decirlo de una forma buena?
Él no le gustan los perros pequeñitos. Y se pone furioso cuando los ve. Y tuvimos un incidente de que nuestro perro se puso en problemas con otro perro en el barrio. Y bueno, me tocó a mí ir a resolver el asunto, a visitar esa familia en el barrio. Son orientales, casi ni hablan el inglés. Sí lo hablan, pero muy limitado. Los hijos sí, los padres no. Y estuve en su hogar. Y hermanos, qué privilegio fue compartir con vidas que jamás han oído de Jesucristo el Evangelio. Qué privilegio. No me entendieron nada. Pero qué privilegio fue hacerlo. Pero produjo en mí una carga buena. Aún por vidas que yo jamás quizás hubiera considerado. Dios usará sus métodos, sus maneras, pero ellos necesitan a Cristo. Y es así, hermanos. No es que Dios me va a usar a mí necesariamente. Él me usará donde Él quiere usarme. Pero que oremos por aquellos que necesitan. Eso nos corresponde a todos. Eso lo necesitamos. Dice Hechos 2. Y se dedicaban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles. Aquí estamos haciendo eso. Y la comunión y partimiento del pan. Y seguro que vamos a hacer eso también. Y en la oración. Eso es lo que hacían los creyentes. Y termina diciendo, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Wow. ¿Qué tú crees? Que leo Hechos, leo este pueblo, y no es como si ellos están creando gran campañas de evangelización y tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Pero la oración, hermanos, es un vehículo poderoso al cual Dios nos llama. Que le quiero entregar eso en esta mañana, ¿no? En otras palabras, se dedicaron. Y dice ahí continuamente a estas cosas. Orar sin cesar. Orar continuamente. Día tras día, nos dice el pasaje en el versículo 13, continuaban unánimes juntos. Y Dios añadía. ¿No? Se habían aprendido a depender de Dios. Habían aprendido a dedicarse a lo que Dios desea. ¿No? Me gusta usar la frase tener ojos compasivos. Jesús recorría todas las ciudades, Mateo 9, y aldeas, enseñándoles en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo lo de ahí. Entonces dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión. ¿Viendo? Tuvo compasión. Si no, tú podías tener un nombre en esta mañana y espero que lo tengas. Para salir de aquí en tu caminar, en tu andar, seguro Dios va a permitirte ver a vidas que desesperadamente necesitan a Dios. Eso es un reto glorioso y es lo que estamos hablando, segundo, que nos va a llevar a lo último en un momento. Estamos hablando de compartir esa fe con otros. Primera de Juan 5 dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es lo que le dijo Judas también. Tenemos esto, la permanencia de los creyentes es que Dios prevalece en nosotros. Él nos ha dado una vida gloriosa e indestructible, una vida eterna, nos ha bendecido. Versículo 14, y esta es la confianza, 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice que Él lo hace, aunque veremos más, pero es suficiente que lo oiga, amén. Gracias, Señor. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ahora mire la parte más increíble. Sabemos que tenemos la petición que hemos hecho. Bueno, yo aquí donde también tengo que decir, esto es un reto. Orar de esta manera, que Dios nos conceda orar así, amén. Con plena confianza, Señor, no estoy escogiendo una persona de la multitud, cualquiera, pero tú por alguna manera me pusiste los ojos en esa vida y por tu Espíritu me dijiste, intercede por esa vida. Y que nosotros aprendamos eso y confiadamente podamos pedir conforme a su voluntad. Él nos oye.
Eso no es ya una oración que ni toca el techo. Es una oración que Dios está oyendo. Él vio la multitud y Él tuvo compasión de ellos, ¿no? Y no solamente nos oye, pero cualquier cosa que pidamos ahora de esta manera, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos la petición. Les repito, podemos hacer más que orar después de haber orado, pero no podemos hacer más que orar hasta que hayamos orado. Puede ser tu hijo, tu hija, puede ser un compañero, una amistad, puede ser una vida con la cual brevemente hablarás este año, el año próximo, esta semana. Puede ser un vecino, puede ser cualquier persona que Dios pone en tu camino. Lo último es que vienen unas advertencias, y aquí lo voy a hacer rapidito, pero empieza en el versículo 5. Nos da 3 claros ejemplos. Es una advertencia. La advertencia es: no seamos nosotros como aquellos que no hicieron lo que Dios quería, que no fueron obedientes. Los 3 ejemplos son bastante interesantes, directos. Habla de un pueblo incrédulo. Tú sabes, el pueblo que entró al desierto, pero no salió del desierto. ¿Saben de ese pueblo? El pueblo de Dios, ¿no? Y entre ellos Moisés, Aarón y otros que no entraron, que se encontraron en un momento. ¿Y por qué? Por incredulidad, por estar más preocupados por ellos y su condición que por lo que Dios quería. No es que se perdieron y están descartados, pero que sufrieron consecuencias de no haber sido usados y funcionarios, ¿no?, en todas las áreas que Dios quería para ellos. John Piper, ustedes seguro conocen de él, él dice que esto es el modelo bíblico, es que Dios motiva positivamente con promesas y negativamente con advertencias. Y aquí tenemos advertencias. El modelo positivo es el siguiente, estoy citando a John Piper: la promesa de Dios conduce a una fe confiada. Las promesas nos animan y conducen a la obediencia, que es lo que es una exhortación, que obedezcamos lo que ya sabemos. Y el modelo negativo, que es que vemos aquí, estas advertencias, es el siguiente: la advertencia de Dios conduce al temor, que nos llevan de nuevo a una fe confiada, que eventualmente nos conduce a la obediencia. Así que uno la hace por promesas y otro, eso es lo positivo, y la forma negativa de exhortar es también así. Mira los ejemplos negativos de lo que pasó, amados, es lo que nos está diciendo aquí Judas. Mira los que no hicieron estas cosas bien, y mira que nosotros tenemos que aprender de ellos. Las promesas y las advertencias tienen la misma meta: llevarnos a una fe confiada que obedece a Dios. No es complicado. Bueno, miren las 3 brevemente. El pueblo incrédulo manifiesta aquí algo interesante, y es que este pueblo que experimentó el rescate de Dios, que fueron salvos, sacados de Egipto, ¿no?, representado ahí como el mundo, entra en el desierto para morir. Y esto es increíblemente trágico. Qué triste. Y nos dice la palabra, es porque no creyeron a Dios como debían creerle. Muchos de ellos eran verdaderos creyentes, seguro que algunos no, pero el punto es que aquellos que debían haber andado fielmente no hicieron su parte y cayeron. No creyeron, aunque vieron los milagros. Díganselo a ese gran siervo de Dios, Moisés: ¿qué pasó ese día que le golpeaste a la roca? Y seguro que él dirá: bueno, es que no puse los ojos donde debía ponerlo. Y por algo tan pequeño, dicen: bueno, Moisés, siervo de Dios, manso, humilde, tú no entrarás. ¿Por qué dijo Dios esto? ¿Porque Dios es malo o severo? No. Por ejemplo, a nosotros, que lo podemos hacer todo bien, supuestamente, pero también tener en algunos áreas de nuestra vida corazones incrédulos, que no confiamos en Dios como debemos. Que no sea así, amén.
Que no seamos vidas que andamos fiel y amamos a Dios y seguimos al Señor, y al mismo tiempo hay áreas en nuestras vidas que no son atendidas. Y esta es una área para atender. Ese es el pueblo incrédulo. También nos habla de los ángeles. Esta parte también es muy interesante. Los ángeles dice que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, ¿no? Y están guardados en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Ángeles son diferentes a nosotros, pero en cierto sentido lo que la palabra nos está permitiendo entender, que en este ejemplo nos manifiesta la naturaleza de esta advertencia. Si los ángeles no pudieron escapar, ¿y qué de nosotros? Si los ángeles no pudieron escapar, no es que perdemos nuestra salvación. Ya Judas nos dijo que eso no ocurre. Pero que nosotros vivamos una vida menos de lo que Dios nos llamó a hacer, sí, eso puede ocurrir. Que no seamos funcionarios como Él nos ha llamado a hacer. Dice, abandonaron su morada legítima. Pero nosotros no somos ángeles, somos seres humanos. Y sabemos, hermanos, que no depende de las fuerzas nuestras, depende de la fuerza de Dios. Como dice la palabra, Él tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y dicho sea claro, Él ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ha llamado a nosotros a tener misericordia de otros. Nos da el último ejemplo, también fuerte, Sodoma y Gomorra, ciudades que abandonaron toda moderación y fueron destruidas repentinamente, no solamente las ciudades por las que les rodeaban. Y me pienso algunas veces de eso y considero a un tal llamado Lot, que estaba, y dice la palabra, un hombre justo y santo. Pero ¿qué estaba haciendo Lot ahí? En una cosa seguro fracasó Lot, porque Dios tuvo un gran diálogo. Si hubieran 50, si hubieran 10, si hubieran aún 5, y no había ni un 5. Estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. Y los novios de sus esposas ni encajaron. ¿Qué estaba haciendo Lot con lo que se llama evangelización? Estaba orando por sus vecinos. Escapó, y tú puedes oír y leer en la historia lo que pasó con tal llamado Lot. Pero las cosas no eran buenas. Y era una vida que Dios había rescatado y está nombrado entre aquellos que estarán en los cielos con nosotros. Podemos preguntarle, son ejemplos. Estas 3 advertencias deben producir en nosotros temor santo. Y como resultado nos lleva a una fe real activa. ¿Puedo terminar contigo en esta mañana? Contender ardientemente por la fe es creerle a Dios. Contender ardientemente por la fe es entendiendo la condición permanente que Dios nos ha dado a nosotros que creemos. Contender ardientemente por la fe es, habiendo creído, ahora interceder por otros que también crean ellos y acepten ese reto ellos también, porque hacemos discípulos para que ellos hagan discípulos, para que ellos hagan discípulos. Y contender ardientemente por la fe es tomar en serio las advertencias bíblicas para no caer en semejanza de desobediencia. Termino con esta pregunta. ¿Tú oyes el sonido de los que se pierden? ¿Oyes el llanto y el gemido de los que no conocen al Salvador? Creyente, ¿tú estás contendiendo por la fe? Creyente, el mundo se pierde. La mentira reina en este mundo. El engaño avanza, y de eso también hablará Judas. Pero para nosotros comienza con oración no general, sino específica. En una encuesta que se hizo en Atlanta de 130 iglesias, lo hizo Steve Parr, la persona que yo te hablé anteriormente, en el área metropolitana de Atlanta, se descubrió que las iglesias que están prosperando
oran por las personas perdidas por su nombre. Que Dios nos ayude a ser igual. Amén.